Hola. Hola, buenos días a todos y a todas. Espero que haya sido productiva y aprovechable esta pausa para el café que hemos tenido. Como sabéis, el enfoque que le hemos dado durante toda esta mañana a la sala de ICIP es el relato de cómo hay que gestionar la transformación cultural para que sea... Se está acoplando un poquito. Hola. Para que la transformación cultural sea realmente posible en las administraciones públicas. Habitualmente decimos que hace falta hacer una transformación cultural, que es necesario, que es urgente, pero rara vez ponemos un poco la metodología y el discurso lógico que tiene que tener esa transformación cultural para ser realmente operativa y para generar un cambio, que al final es de lo que va todo esto, generar un cambio que genere un valor público para la ciudadanía y también para los propios empleados. Hemos comenzado hablando sobre la necesidad de que esa transformación cultural venga acompañado de una dirección pública profesional, una dirección pública que se base en directivos que tengan unas competencias adecuadas para gestionar proyectos, para gestionar personas, unos directivos a los que se les evalúe por el grado de desempeño con sus objetivos, creemos que es fundamental. Una vez que tiramos esa primera capa de la parte directiva, hemos hablado con Maite Covisa sobre la necesidad de reestructurar y reorganizar todos los procedimientos, todos los procesos, todos los equipos de trabajo, es decir, hace falta volver a racionalizar las administraciones públicas y en general las organizaciones. Luego hemos seguido hablando en la red ASPASE sobre la necesidad de colaborar entre administraciones para esa transformación cultural. El reto es colectivo, por favor, abordémoslo de forma colectiva y no de forma individual. Y ahora llegamos a la que para mí es una de las mesas más importantes, que es la mesa que habla de la necesidad de transformar con y para las personas, con y para vosotros, los empleados públicos. ¿Por qué? Porque habitualmente en todos los foros, ya sea del sector público o del sector privado, siempre se dice lo importante son las personas son el motor de las organizaciones. Y luego, cuando hay que destinar recursos a las personas, normalmente ese discurso se suele diluir y no suele resonar en mayores presupuestos, en que haya una mayor dotación de personal, en una mayor formación, etcétera. Entonces, en esta mesa, que va a ser una mesa de 1 hora y media, queremos profundizar en todo lo que tiene que ver con la transformación cultural de las personas, fundamentalmente en dos grandes aspectos. ¿Cómo tiene que ser la captación de talento público? Es decir, se va a jubilar toda la administración que entró fundamentalmente con la transición y se va a definir buena parte de la estructura de recursos humanos que van a tener las administraciones públicas de aquí a los siguientes 20 años. Es importante que seleccionemos bien qué tipo de puesto queremos, cómo tenemos que seleccionar esos puestos para que el cortoplacismo no nos lastre los siguientes 10 o 15 años. Ese va a ser el primer gran bloque de debate, de conversación. Y luego el segundo gran bloque tiene que ver con toda la parte de fomento del talento público. Creo que aquí sois un ejemplo de personas empoderadas en vuestra administración, de personas a las que se os permite innovar, a las que se os permite participar en procesos creativos, con toma de decisiones sobre ciertos temas, pero eso no es lo habitual. Creo que tenemos mucho talento latente, mucha gente que está a la espera de una pequeña ayuda, de una pequeña oportunidad para demostrar lo que realmente vale. Y creo que no nos podemos permitir desperdiciar todo ese talento dejándolo apartado en un lugar de la organización. Y ese va a ser toda la gran parte del segundo debate. Cómo maximizamos la utilidad de todos los recursos humanos que tenemos. Para abordar esta mesa tengo el gusto, porque es un lujo contar con 3 expertas de esta talla, de contar con María da Pena, miembro del Grupo Técnico de Recursos Humanos y Función Pública de la Federación Española de Municipios y Provincias, con Carmen Sindedos Alonso, subdirectora de Evaluación de Políticas Públicas e Innovación en el Instituto Andaluz de Administración Pública, y luego con Elena Díaz Carnero, subdirectora de Madrid Talento. Es decir, como veis, tenemos a la mayor comunidad autónoma representada, tenemos al mayor ayuntamiento de España representado y tenemos a la Federación Española de Municipios y Provincias que da soporte a todas las entidades representadas. Creo que tanto la variedad de ponentes como además el prestigio que ellas tienen, porque además son de esas personas que no solo saben teórico, sino que luego lo han demostrado en sus organizaciones con trabajo y con utilidad real. Entonces creo que pueden combinar muy bien esa parte de reflexión con esa parte de operativa, con esa parte de volver tangibles las ideas que son importantes en la gestión pública. Así que sin más, pido un fuerte aplauso para ellas y vamos a comenzar esta mesa. El primer bloque, como digo, vamos a tratar el problema de la captación de talento externo. Se va a producir un relevo generacional. ¿Cómo queremos que se produzca ese relevo generacional? ¿Queremos que sea una inercia que golpea a las administraciones o queremos poder controlar un poco esa ola de nuevas llegadas que se va a producir? En ese sentido, me parece importante esta primera pregunta, e invito a Elena, si quiere, abrir la mesa, que conteste una pregunta que parece simple, que parece lógica, pero que creo que tiene bastante miga, que es: ¿qué perfiles necesitan incorporar
ahora, en el corto plazo, pero también en el largo plazo, las administraciones públicas para dar respuesta a las necesidades presentes y futuras. Porque no nos olvidemos que una persona que se incorpora no está 5 años, está posiblemente 20 o 30. Y creo que es importante combinar esas dos visiones, la del inmediato y la del largo plazo. Adelante. Buenos días. Uy, sí que se oye. Muchas gracias, Álvaro, por esta presentación tan completa y tan necesaria, porque teorizamos mucho y tú se ve que quieres que aterricemos y que sea una sesión muy práctica que creo que estamos deseando. Escuchar cosas que realmente podamos utilizar y que nos resulten útiles. Desde el Ayuntamiento de Madrid, Madrid Talento, lleva ya unos años, desde el 2019, en el que se aprobó la estrategia de transformación de los recursos humanos, trabajando en una de las líneas fundamentales, que es la atracción de talento. Como pasa en el conjunto de las administraciones públicas, tenemos una edad media muy avanzada. Estamos hablando de 51,3 en este momento. En todo el personal de los grupos A1 y A2 la edad media es más elevada, hablamos de un 53,3 en A1 y 52,6 en A2, de modo que en 10 años la mitad de la plantilla de A1 a A2 se jubilan. Ante este panorama, algo teníamos que hacer. Entonces, bueno, pues lo primero que vimos fue que no nos conocen. ¿Cómo vamos a conseguir que la gente venga al Ayuntamiento de Madrid, que quiera opositar? Ya luego entraremos en qué perfiles, pero de momento que nos conozcan, que sepan que estamos aquí y qué cosas hacemos. Entonces, a partir de ahí, comenzamos con una campaña de visibilización. Para que nos conozcan, tenemos que darnos a conocer. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues nos estamos yendo a las universidades. Cada año hacemos una media de 80 sesiones informativas, pues lógicamente en aquellas facultades donde están pues las personas que queremos que vengan, ¿no? Y nos interesan perfiles de todo tipo, pues perfiles STEM, fundamental, gente, pues ya hablamos de nativos digitales, eso consideramos que viene con independencia de lo que estudien. Y viendo categorías que ya están obsoletas y otras que ya mirando al futuro vamos a necesitar. En una administración digital, en un Madrid que está volcado en fabricar el gemelo digital, necesitamos perfiles de ese tipo y a la vez perfiles que teniendo en cuenta que el ayuntamiento, las entidades locales son la administración más próxima al ciudadano, pues que tengan también esa empatía, esa cercanía. No podemos centrarnos solo en lo digital y en lo tecnológico. Trabajamos para las personas, para una ciudad y para las personas que la habitan. Por otro lado, nos hemos metido en redes. Y nos hemos metido, y hablo en primera persona, yo no quería estar en redes, yo no tenía ninguna cuenta de nada y Madrid Talento para mí ha sido una motivación, para mí tiene un sentido, que es ese propósito de relacionarnos con la gente joven que utiliza esos medios. Tenemos ya 3.000 seguidores en LinkedIn, en este año hemos empezado con Instagram. Y acabamos de lanzar un canal en WhatsApp para informar sobre los procesos selectivos que están en marcha. Hemos hecho campañas publicitarias, nos habréis visto, espero, en los autobuses, en los MUPIN, en nuestro director general, que es nuestro principal embajador, Antonio Sánchez Díaz, pues ha participado en entrevistas de radio, de distintos medios de comunicación. En algún momento hemos tenido nuestros minutos en algún telediario. Todo lo que sirva
para que nos conozcan. En la página web pues la hemos mejorado también, un espacio en el que tienen la posibilidad de informarse y de una forma interactiva. Pueden acceder a conversaciones a través de videoconferencia para que personas que ya han pasado por el proceso de la oposición puedan contarles cómo ha sido su experiencia, qué temario han utilizado. Bueno, todo eso está funcionando muy bien porque es otra forma más participativa, ¿no? ¿Qué más te puedo decir? Estamos volcados en que nos conozcan y sobre todo que conozcan qué es lo que hacemos. En esos perfiles que necesitamos no pensamos solo en titulaciones, sino que pensamos también en forma de ser. Buscamos emprendedores sociales, gente que quiera impactar. Creemos que a través del servicio público tenemos una oportunidad gigante de poder dejar nuestra huella. Y bueno, y eso es una clave que enlaza con el propósito, ¿no? Si alguien quiere hacer algo para su ciudad, el Ayuntamiento de Madrid es un lugar que te da muchas oportunidades, muchas opciones y bueno, de proyectos, de variedad, de sitios en los que trabajar, proyectos distintos. Y bueno, pues no me quiero enrollar más porque yo puedo estar aquí la hora y media, que me entusiasmo, ¿sí? Y bueno, pues nos interesa ese tipo de talento, ¿no? El talento que combina conocimiento, gente que se prepare y a la vez la pasión, gente que tenga ganas, que tenga iniciativa, que quiera trabajar y... Bueno, ahora mismo la parte también de actitud, no solamente de conocimiento formal, sino toda la parte actitudinal, ¿no? Eso es, la parte de actitud es fundamental y de hecho hemos empezado a trabajar ya en los procesos selectivos en incorporar la parte de competencias, o sea, valorar no solo los conocimientos, las que estamos aquí hemos tenido que pasar por unos procesos memorísticos brutales, que no sé cómo nos mantenemos más o menos cuerdas, porque bueno, pues hasta ahora, incluso ahora, las pruebas selectivas predominantes van en esa línea de memorizar y, bueno, y que consiga plaza el que mejor puntuación consiga. A nosotros nos interesa que la gente piense, memorizar en un mundo conectado, donde podemos acceder a la información a través de muchos canales. Creo que lo más interesante es saber encontrar esa información, saber relacionarla y sobre todo saber tener una serie de habilidades que nos van a hacer trabajar mejor. Generar inteligencia colectiva, en definitiva, trabajo en equipo y bueno, muchas más cosas. Perdonadme, no quiero, no quiero acaparar. Carmen. Bueno, muchas gracias, Elena. La verdad que Madrid Talento estáis haciendo un trabajo, yo creo que valiosísimo y que también marca un poco la pauta, ¿no?, de otras cosas que se pueden hacer. A ver, nosotros en Andalucía tenemos un marco nuevo, que es la Ley de Función Pública de Andalucía, que de alguna manera pone las competencias en el centro de todo el sistema, tanto de acceso como de promoción. Y en este marco sí que es verdad que bueno, hemos hecho dos planes, un plan de recursos humanos, un plan de igualdad, y en ambos, que vamos a unificar, hay un programa que se llama Recluta Talento que estamos empezando a desarrollar, aunque ahora cuento que hemos hecho algunas cosas puntuales. El programa de Recluta Talento lo que intenta es pues, que si Mahoma no va a la montaña vaya a Mahoma, ¿no? Al revés. Entonces es que sea la Administración la que se dirija a las universidades. Hemos hecho algunas cosas, de ir a las universidades, contar lo que hacemos. En la Semana de la Administración Abierta pues hemos traído gente relativamente joven que ha aprobado las oposiciones, que de alguna manera cuente esa experiencia, que rompa el que no somos nada sexys. O sea, la función pública es cero sexy, cero atractiva. Entonces, hemos hecho alguna cosita. Ahora, con estos dos programas de Recluta Talento, lo que intentamos es, por un lado, en materia de igualdad, atraer a mujeres, sobre todo en STEM, a la función pública, que vean que es un lugar donde además tú no trabajas para que se enriquezca tu empresa,
sino que trabajas porque tienes vocación de servicio público y es pues para hacer un beneficio a la sociedad, con lo cual apelando un poco a esta parte que tú decías antes de emprendimiento social, de mejora de la sociedad. Entonces, en los dos programas lo que vamos a intentar es hacer cosas en este sentido. Yo reflexionando sobre el tema, creo que habría, y llevo mucho tiempo dándole vueltas, pero todavía no me lo ha comprado nadie. Hay que hacer, o sea, habría que hacer jornadas de puertas abiertas, esto no es muy disruptivo, habría que hacer, involucrarnos más en el tema de prácticas, es decir, que la gente venga a hacer prácticas y nos conozca. Se hablaba en función pública, hablan de un MIR, que podría ser, y lo que más ganas tengo de hacer, pero esto es que no hay financiación, ¿os acordáis que hace unos años había mucha gente que quería ser médico, mucha gente que quería ser policía? ¿Por qué? Porque había series de policías súper guays, súper guapas, súper atractivos y atractivas, y médicos que eran la caña, ¿no? Entonces, yo creo que eso ahí quiero decir, porque es lo que ella dice, hay que estar en redes sociales y hay que comunicar. Y ahora comunicamos mucho con Netflix, pero claro, hay que hacerlo bien, hay que hacerlo atractivo. Eso lo dejo ahí, por si tenemos algún financiador que vea que por ahí hay algún filón. Y luego en materia de perfiles, fijaros, yo tengo una trayectoria muy ligada a la formación, al género, también a tecnologías, pero ya tengo una edad y llevo muchos años. Para mí lo fundamental es seguir modelos que, por ejemplo, ha seguido Europa, la CRESAP en Portugal, y es sistemas de selección que no me importa tanto el perfil. Yo creo que no hay que ser corporativos porque estamos condenados a trabajar, estén con gente de letras, con juristas, tal, y coincido con lo que decía Elena. O sea, yo creo que tenemos que tener sistemas selectivos que nos permitan captar y capturar a personas que hagan las cosas que necesitamos hacer. Y esto lo necesitamos en todas las administraciones públicas. Es personas proactivas, personas multidisciplinares, no corporativas. Y lo digo porque esto me molesta bastante. Es decir, yo soy pedagoga, me encanta trabajar con ingenieros y con ingenieras porque me dan lo que no tengo, con juristas, me da igual, la gente de urbanismo me encanta también, o sea, porque creo que tiene una perspectiva también muy global. Entonces, tenemos que buscar gente con capacidad de aprendizaje permanente, porque necesitamos que nadie nos diga yo no sé hacer Excel porque no me entró en la posición. Te digo lo que me entró a mí en el año 89. Entonces, necesitamos gente con ganas de aprender permanentemente, que sea capaz de trabajar en equipos multidisciplinares, que sea capaz de utilizar la inteligencia colectiva para resolver los problemas, que ponga en el centro los problemas para buscar soluciones con otros, que tenga redes. O sea, me parece importantísimo. Al final, yo diría que yo soy por mis redes, por lo que he aprendido, por lo que me han aportado, porque puedo llamar a alguien y me ayuda a resolver un problema que tengo en mi organización. Entonces, yo creo que hay que buscar esos perfiles, con lo cual los sistemas selectivos tienen que cambiar. O sea, tienen que cambiar y tenemos que incorporar pues, lo que ya está haciendo Europa. O sea, Europa lo que hace es acreditar competencias y competencias sobre todo blandas. Habrá algunos puestos que requieran mucha competencia técnica y tienes que, o sea, pues si estás en un tema muy jurídico, tienes que dominar pero hay montones de puestos en los que no necesitas tanta especialización, ¿vale? Entonces, yo creo que hay que cambiar los sistemas selectivos. Nosotros en Andalucía vamos, y también hay que atreverse con pilotos. Estamos ahí construyendo un piloto que cuando tengamos algo más os lo contamos, pero que lo que intenta es un poco evaluar este tipo de otras competencias que en la práctica y cuando llevas mucho tiempo en la administración te das cuenta que son las importantes. No tanto que tú conozcas, tengas conocimiento, que con Internet lo tienes todo, sino que de alguna manera ese tipo de habilidades blandas. Y no digo más porque ya he hablado mucho. Bueno, muchas gracias a todas las personas que estáis hoy compartiendo este ratito con nosotros aquí, también a Carmen y a Elena, que es un lujo compartir con ellas, y a Álvaro por la invitación. La verdad es que es muy difícil exponer cualquier cosa después de haber escuchado pues, tanto a la experiencia de Madrid Talento como al Instituto Andaluz de Administración Pública. Hablando de que lo que no está hoy por hoy
en las redes y en los medios a veces no existe, y eso es cierto. A mí me gustaría citar una serie, tomando el testigo de lo que dice Carmen en relación a pues, esa moda o esa tendencia de queremos ser médico, queremos ser policía, porque lo hemos visto en una serie. Pues yo también sé que hay una serie que vosotros habréis visto que se llama El Mandaloriano, que nos dice con una voz muy grave y muy profunda, ese es el camino. Bueno, pues Madrid Talento, Instituto Andaluz de Administración Pública, son el camino para tantas y tantas administraciones públicas, en especial las administraciones locales, sobre las cuales pues, os voy a hablar hoy. Yo tengo una experiencia profesional pues, de 21 años de servicio público en un ayuntamiento, un municipio de gran población, en este caso el Ayuntamiento de Vigo, que es a donde pertenezco, pero hoy aquí aportaré mi visión como miembro pues, desde el año 2011 del Grupo Técnico de Recursos Humanos y Función Pública de la FEM, que ahora también es Grupo Técnico de Justicia. Desde esa perspectiva no se puede homogeneizar las peculiaridades de las entidades locales. Todas son distintas. Un ayuntamiento no es una diputación provincial, no tiene los mismos problemas, algunos son compartidos, no tiene, por así decirlo, la misma clientela ni interna ni externa, porque el tipo de servicios que demanda la ciudadanía son diferentes, pero a veces sí compartimos las mismas necesidades. Realmente, en el contexto en el que estamos ahora, de la digitalización, de la automatización, robotización e inteligencia artificial, esos perfiles aparentemente pueden ser los que más primen. Y es cierto, tenemos una falta importante de perfiles asociados a la inteligencia artificial y a la robotización, pero desde una perspectiva integral, no solamente desde su diseño, sino desde su comprensión, de su desarrollo y mantenimiento, de su aprendizaje, de la propia colaboración en el proceso de aprendizaje de las máquinas, ¿no? En los procesos de machine learning, de deep learning. Necesitamos poder saber hacer eso desde dentro, porque aunque eso se puede comprar y se puede adquirir, cierto es que nadie como nosotros mismos conoce cuáles son nuestros problemas y conocen los entresijos y las entrañas de nuestras administraciones. Esto en los ayuntamientos y en las diputaciones provinciales sucede mucho. Nos conocemos, sabemos qué peculiaridades tenemos y en muchas ocasiones no son compartidas con otras administraciones e instituciones públicas de un tamaño diferente, de un grado de digitalización distinto, porque cierto es que la digitalización en las entidades locales, a pesar de estar en el año 2024, sigue siendo la asignatura pendiente, sobre todo en las denominadas PIMEL, porque no se ha desarrollado con el grado de homogeneidad que sería suficiente y porque, bueno, pues en muchos casos, aquel apoyo que pueda ser demandado de otras administraciones o instituciones no siempre se presta. Entran muchos factores en juego, nunca es culpa de uno solo, pero sí que es cierto que esos perfiles los necesitamos y, sobre todo, para algo muy importante, para poder reducir la carga burocrática que en estos momentos tiene la gestión pública local, que muestra unas singularidades muy específicas. Tenemos entidades locales, me atrevería a decir, con plantillas dimensionadas para las necesidades de hace 40 años, para las necesidades de una etapa en la que aprobamos la legislación básica sobre régimen local con unas competencias obligatorias, pero que ya no estaban ni dimensionadas ni preparadas para el ejercicio de aquellas competencias impropias que la Ley de Racionalización en el 2013 contempló y que después, por vía de las legislaciones autonómicas, hubo municipios que pudieron acogerse al régimen municipal de gran población. De manera que al final pues tenemos a municipios de gran población que no lo serían por la propia regulación básica, pero que sí lo son por cada una de las 17 regulaciones autonómicas y que no siempre va parejo ese reconocimiento de régimen jurídico a la transferencia de medios económicos y a la disponibilidad de medios digitales y humanos. Paralelamente a la actividad de digitalización, necesitamos la otra cara de la moneda, que es no descuidar el pensamiento y el crecimiento humano. Creo que hay una parte de inteligencia artificial, pero la inteligencia humana es más importante que nunca. Primero, porque tenemos la gran responsabilidad de enseñar a pensar a las máquinas conforme a parámetros éticos y de integridad. Que bueno, se puede enseñar a pensar de cualquier manera, como bien sabemos, pero no necesitamos máquinas que piensen por nosotros en el mal sentido, porque entonces no haremos nada y será todo un desastre. Por otro lado, también, más que nunca, necesitamos roles asociados al liderazgo, pero a un liderazgo que debe estar en constante reinterpretación. Roles de dirección pública, roles de impulso a la gestión pública y, sobre todo, orientado a algo muy importante que mencionaba antes Elena, a un sentido de propósito y de pertenencia de lo público. Creo que a la hora de atraer talento es fundamental e importantísimo poder incidir o mostrar a las personas que deseen ser empleados públicos, primero, el honor que supone ser un empleado público, porque supone servir a toda la sociedad. Segundo, que se supone que ese honor, tras la superación de un proceso selectivo,
es libre y voluntario. Nadie está en la administración a la fuerza. Entonces, una vez que libre y voluntariamente hemos decidido servir a la sociedad, también tenemos que trabajar en el control de la expectativa y en la adecuada gestión emocional y humana de la expectativa, porque a veces las expectativas, como sucede en la vida, también son irreales, ¿no? Seguramente, mientras me escucháis, algunos de vosotros pensaréis en equipos de trabajo o en situaciones profesionales que se os han dado donde no lográis motivar a los equipos. Con independencia de que después de la pandemia la etapa está siendo muy complicada, también es cierto que tenemos talento nuevo de todas las edades, porque esto no afecta solo a la gente joven. Me parece injusto que a veces pongamos el foco en ellos cuando más que nunca están accediendo a las administraciones públicas personas pues, de una mediana edad y de ahí para arriba que no están en absoluto comprometidas con el servicio público. No me gusta generalizar, por supuesto hay de todo, pero cuando empezamos a escarbar en ese propósito, vemos que quizá no lo haya, vemos que quizá no nos gusta servir a la sociedad, vemos que quizá se considera a veces a la administración pública como una proyección para otras expectativas que quizá no son reales, porque si nuestra expectativa pues, es tener una vida maravillosa, con unas retribuciones maravillosas, no podemos engañar a nadie, la administración no es el lugar. Hay otros lugares, otros sectores productivos, pero la administración no es el lugar. Entonces, vivir instalado en la perpetua queja porque la administración no me da las retribuciones que yo considero que en base a mi preparación o en base a todo lo que sé, porque hoy en día estamos más preparados que nunca, tengo 3 carreras, 2 doctorados, 4 másteres y al final es que no me pagan lo que me merezco, claro, y que el estándar puede ser muy alto y a lo mejor la administración no es el lugar, porque ya sabemos que nuestras retribuciones están tasadas por la normativa. Por otro lado, las posibilidades de desarrollo y crecimiento profesional tampoco son acordes a veces a esa expectativa, ¿no? Quizá lo habréis visto en vuestras organizaciones, pero esto en las entidades locales se ve mucho. La promoción se enfoca exclusivamente en una promoción ascendente vertical, de manera que todo el mundo pues, aspira a tener una responsabilidad de jefatura, pero la realidad es que no todo el mundo está preparado y una vez se accede a esa responsabilidad, no todo el mundo demuestra la capacidad para poder ejercer esa responsabilidad que tampoco podemos engañar al talento nuevo, es dura, es difícil, es compleja y tiene una parte muy notable de exposición y de desgaste personal. Hay que estar dispuesto a asumirla con todas las consecuencias, sobre todo porque no es lo mismo dirigir y liderar que mandar. Mandar es el principio de jerarquía puro y duro, pero liderar supone en muchas ocasiones renunciar precisamente a esa expectativa de autorrealización personal por el servicio al interés general y al bien común. Y a veces tener que hacer lo correcto en lugar de lo que nos gustaría o de lo que se espera de uno. Entonces, todo esto creo que también es importante trasladarlo a la sociedad y sobre todo al talento nuevo, no solo joven, sino también talento maduro, que hay mucho y que es muy necesario en la administración, pero que se sepa a qué venimos, a dónde venimos, qué se espera de nosotros, qué podemos esperar nosotros del servicio público y sobre todo, creo que lo decían tanto Carmen como Elena, tenemos una oportunidad maravillosa que es contribuir a la transformación y evolución de la sociedad. Pues no la desperdiciemos, aprovechémosla. No siempre nuestro trabajo se ve. Yo os hablo desde la experiencia del trabajo en un departamento de recursos humanos donde, pues, la verdad, en una entidad local es difícil que se vea nuestro trabajo más allá de iniciativas como Madrid Talento y hay muchas otras también que son muy visibles, pero hay que tener la valentía de visibilizarlas tanto pues, desde la dimensión directiva como desde la dimensión política. ¿Por qué no visibilizar el trabajo de los funcionarios? Porque también es una parte importante de la gestión pública. Que la ciudadanía sepa qué hacemos, porque el sector público local paga mucho el coste reputacional de imagen de todo el desgaste que en ocasiones pues, los medios de comunicación realizan, ¿no? Y sabemos que más que nunca hoy es facilísimo construir una noticia falsa. Con inteligencia artificial o sin ella, las fake news pues, son la tendencia del momento. Entonces, al final también hay que prestigiar a la institución y una forma de prestigiarla es mostrar el trabajo que las personas empleadas públicas desarrollan, que es muy, muy valioso. Yo siempre pongo un ejemplo, porque además en la organización en la que pertenezco pues son un ejemplo que son los departamentos TIC o de administración electrónica, porque en muchas ocasiones son diseñadores y desarrolladores de programas que si los ofreciese el mercado privado estarían cotizadísimos y demandadísimos y los hacen para nuestras propias organizaciones. Creo que es una forma de mostrar un talento que es muy visible y que en ocasiones se queda diluido frente a esa parte de la gestión pública que se concreta en mejores equipamientos, mejores instalaciones, mejores infraestructuras que al final aparentemente y en una primera visión es lo que el ciudadano medio demandaría pues, de su municipio, de su diputación provincial. Hay mucho
mucho más y creo que esa parte tenemos que ser capaces de hacerla llegar. Que el talento que venga, insisto, sepa a qué viene, a dónde viene y no se nos disperse por el camino con es que yo no me reconocen, me siento maltratado, no puedo crecer. Cierto es también que la administración pública tiene que proporcionar espacios, como apuntaban mis compañeras, de generación de inteligencia colectiva, de crecimiento y conocimiento compartido, porque tan importante como la gestión pública es el crecimiento y el desarrollo profesional y humano y humanístico de las personas que trabajan. Podemos seguir hablando en muchísimos seminarios, jornadas y conferencias sobre un enfoque de gestión pública centrado en las personas, pero si no ponemos en valor el propio potencial de las personas, pues al final seremos un número más, seremos un robot, un elemento de inteligencia artificial disfrazado, perdón, de inteligencia natural disfrazado de artificial, porque haremos todo lo mismo, no saldremos de la casilla que se nos ha asignado y no podremos crear. Nuestro principal potencial es la creatividad humana, toda esa capacidad de concepción, de intelectualización y de producción de procesos cognitivos únicos, porque cada uno de vosotros tenéis una capacidad única que os hace distinto de la persona que tenéis sentada al lado y distinto de todos nosotros. Ese es nuestro mayor potencial, siempre lo digo, tenemos una ventaja competitiva brutal que no sabemos ver frente a la inteligencia artificial, que son miles de años de evolución, donde hemos perfeccionado nuestras mejores versiones. Cierto es que el ser humano a veces es especialista en cargarse lo bueno de sí mismo también. Ahí no vamos a entrar porque nos daría para mucho, pero creo que desde ese punto de vista es muy importante. Luego hay otros aspectos en los que las administraciones tendrían que trabajar para atraer ese talento. Uno de ellos es la seguridad psicológica y el bienestar organizacional. Pero no me voy a extender mucho más porque no se trata de que aquí solo hable yo. Bueno, es que sois inspiradoras. Os escucho y me surgen muchas cosas que hablar con vosotras y que compartir aquí. María, cuando hablas de la creatividad y de lo necesarias que somos todas las personas que ya estamos dentro, creo que desde Madrid Talento hemos sido conscientes también de esa necesidad y hemos intentado encontrar cómplices dentro de nuestra propia organización. Sería imposible llegar un poquito más allá con los que en estructura estamos en Madrid Talento. Gracias a casi 200 personas identificadas, que seguro que hay más, que de forma voluntaria y altruista colaboran en esa difusión, en ese acompañamiento, llegamos a más sitios. También es importante hacer a la organización, a las personas que lo componen, conscientes del problema y parte de la solución, porque la tendencia es a pedir, y más en recursos humanos, falta gente, a ver, ¿qué va a pasar? Cada vez somos menos. Claro, ¿cuándo va a venir más gente? Bueno, pues para que venga más gente tenemos que trabajar, y en ese trabajar no es solo decir aquí estamos y mirad lo que hacemos, sino ponernos en el lugar de los que tienen que venir y mejorar nuestra dinámica, ¿no? Nosotros en el Ayuntamiento de Madrid hemos dado un vuelco completo a las oposiciones y bueno, y seguimos trabajando sobre ello. ¿Para qué? Pues por un lado para que haya una publicidad y una regularidad en la convocatoria de las oposiciones. No puede ser que alguien empiece a prepararse una oposición en el 2020 y en el 2024 aún siga sin que haya salido la oposición. Eso no es sostenible, o que te presentas, no apruebas, lamentablemente, y ya dices, madre mía, ¿cuándo va a ser la siguiente? Pues que exista una periodicidad y además que haya una agilidad en el desarrollo de los procesos selectivos. Para eso la administración electrónica nos ha ayudado muchísimo, porque ahora los tribunales no tienen que encontrar un sitio al que ir físicamente, se pueden reunir de forma telemática
y eso ha avanzado muchísimo, ha reducido plazos. También pues toda la sistemática, hemos reducido el número de personas que componen los tribunales de oposición, hemos constituido también una comisión permanente de selección que bueno, pues tienen una especialidad brutal en procesos masivos, hacemos lo que llamamos maratones, cogemos, bueno, pues por ejemplo en la Facultad de Derecho de la Complutense, pues estamos mañana y tarde haciendo un proceso selectivo detrás de otro, rentabilizamos también eso supone una inversión de medios y de tiempo y bueno, pues a través de una serie de acciones que tienen que ver con la publicidad, la periodicidad, el propio proceso, pues eso también creo que atrapa, ¿no? Y da coherencia al mensaje que estamos transmitiendo. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que es importante esa labor que hacéis en universidades porque yo en mi caso como persona espero que me consideréis joven, que tengo 30 y ando con una crisis importante, así que agradezco la apreciación. Casi nadie de mi generación ni siquiera se ha planteado estudiar oposiciones. Únicamente la gente que viene del campo del derecho, que querían ser o fiscales o jueces, o la gente que viene del ámbito de la educación. Pero no es es que ni siquiera se lo plantean, porque creo que tienen una imagen completamente sesgada lo que habéis hablado de lo que es la realidad. Piensan que no hay carrera profesional en la administración pública y es más, piensan que es más fácil hacer carrera profesional en la privada, cuando por experiencia os digo que es infinitamente más difícil poder llegar a un puesto de responsabilidad en la administración privada. No saben las condiciones de trabajo que hay, no saben la cantidad de opciones para poder innovar, para poder moverte de área, para poder crear que hay en la administración pública, no saben la capacidad de decisión que la gente puede tener. Y creo que es importante hacer esa labor de divulgación, porque creo que muchas veces el problema ya no es solamente técnico de cómo son los procesos de selección, sino el relato que se ha construido en la sociedad, de que parece que si quieres ser proactivo no puedes ser funcionario, que si quieres innovar solamente lo puedes hacer en una startup, ¿por qué no puedes hacerlo en un ministerio, en un ayuntamiento? ¿Por qué no? Tienes lo mismo, tienes unos usuarios con los que testear, tienes una gente con la que trabajar, tienes unos recursos disponibles, ¿por qué no puedes innovar en una administración pública y sí en un vivero de empresas? Creo que muchas veces hay que combatir ese relato. Pero bueno, hemos visto que hay una especie de consenso en que hay que repensar lo que son los procesos de selección. Habéis hablado de evaluar competencias, de evaluar actitudes. Además, bueno, el INAF, por ejemplo, ha publicado varios marcos de competencias, el marco de competencias digitales de los empleados públicos, sobre contratación, es decir, se está avanzando mucho. También se ha hablado en otros casos de incluir a especialistas en selección de personal en los tribunales de selección. Es decir, parece que todo el mundo más o menos vamos dando con las medidas, pero la realidad es que no se suelen implementar. Y es una cosa en la que todo hay un consenso, pero luego no se traduce o no capilariza en la totalidad de las organizaciones. Os pido vuestra opinión y os pregunto al revés, no cómo habría que hacerlo, sino por qué no se hace. Es decir, cuáles son las causas de que todo el mundo estemos de acuerdo en el diagnóstico, pero que luego no se produzca esa solución. Y también si queréis aportar no solamente con vuestra experiencia de vuestra administración, sino como mujeres expertas en recursos humanos que sois, ya a título personal, ¿cuáles creéis que son los principales, como dicen los principales stoppers que tienen las organizaciones para no acometer algo que todo el mundo considera lógico y necesario? Y empiezo con María para invertir el orden. Bueno, Álvaro, es una pregunta interesantísima y que creo que puede dar para mucho debate. La verdad es que llevamos décadas, no años, sino décadas, hablando de la necesidad de repensar los procesos selectivos, pero es algo que no hacemos. Yo creo que quizá hay varias causas. Una de ellas es que quizá nos pone el foco sobre algo más profundo, una cuestión más profunda y de un abordaje más complejo, que es la necesidad de revisión del modelo de empleo público. No hay que olvidar que al final nuestra Constitución diseña un modelo de empleo público eminentemente funcionarial, basado en una selección en base a los principios de igualdad, mérito, capacidad y concurrencia competitiva, junto con la transparencia y publicidad de las convocatorias y sus bases. Y si queremos cambiar un modelo que parta de la, por así decirlo, característica esencial memorística y de la meritocracia a un modelo en el que se puedan medir otra serie de destrezas, competencias o conocimientos, bueno, supone, como todo en la vida, ver una realidad que a lo mejor no queremos ver. También es cierto que algunas situaciones que se han ido generando pues, a lo largo de los años, como en concreto pues, la necesidad de estabilización del empleo público temporal, también nos ha puesto luz sobre ese elefante en la habitación que nadie queríamos ver, ¿no? Y qué iba a suceder y que, bueno, pues
ojalá sirva para regularizar esta situación, pero que no lo tenemos claro a día de hoy, pues dada la judicialización de la situación, pero también es cierto que al final, bueno, pues se van a incorporar con procesos selectivos distintos a aquellos a los que se incorporaría a personal de nuevo ingreso, pues una serie de personas que realmente ya trabajan en la administración. Es un tema muy delicado que no se trata de abordar aquí, pero sí que es cierto que también nos ha encendido un semáforo en rojo sobre que algo necesitamos hacer respecto del modelo de selección. Quizá, como sucede en tantos aspectos de la vida, es importante darse cuenta que el mundo cambia, la vida cambia, la realidad cambia y nosotros también tenemos que cambiar. Creo que en ese punto vivimos un poco instalados en la obvia y comprensible y lógica seguridad que nos da un modelo que nos hemos dado entre todos, pero que quizás sea necesario repensar esas bases. No digo que haya que cambiar a otro, pero mejorarlo, perfeccionarlo y profesionalizarlo. Profundizar en él, pensar y reflexionar sobre por qué no está funcionando, ¿no? Al final, siempre me voy al símil sentimental porque yo soy una persona enamorada del servicio público, pero esto pasa como en las parejas. Cuando no está funcionando, pues no hay que mirar a otro lado, hay que pensar por qué no está funcionando y qué podemos hacer. Y a lo mejor pues esa pareja que fuimos es que ya no lo somos, es que ya tú y yo ya somos distintos. Y hay que pensar si queremos seguir o qué hacemos con todo esto, ¿no? Por otro lado, también es verdad que en el marco de las potestades públicas de autoorganización y de planificación que tienen las administraciones públicas y en este caso las entidades locales, en la parte que me toca a mí hoy exponer, hay que pensar que no siempre hay un espíritu innovador y que el espíritu innovador de introducir elementos nuevos, ejercicios nuevos, pruebas de conocimiento teórico, de destreza práctica en nuestras bases rectoras de los procesos de selección en el ámbito local suelen estar expuestas a un nivel de judicialización mucho más elevado que al que pueden estar expuestas ese tipo de actuaciones administrativas en otras entidades e instituciones públicas. De manera que a veces el coste de innovar, pues bueno, pues puede ser una sentencia desfavorable que tumbe todo un proceso selectivo completo con el coste de imagen asociado que tiene después. No siempre se está dispuesto a admitir. Si a eso le unimos una tradicional deficiencia de medios en los ámbitos asignados a recursos humanos y a planificación y organización en el ámbito del sector público local, estamos pensando en el nivel medio, pues ello hace que al final se viva más centrado en administrar al personal y a sus incidencias, en gestionar nóminas, permisos, vacaciones y licencias, que en realizar verdaderamente una actividad de planificación, ordenación, estructuración y clasificación de recursos humanos y de evaluación de necesidades. No hay un pensamiento en clave estratégica. Se vive, en ese sentido, muy anclados en una gestión pública pues muy vertiginosa, con unos tiempos que son propios, pues como no puede ser de otro modo, porque al final hay una dirección política de la institución, pero unas agendas de mandato, lo cual hace mucho más difícil la adopción de decisiones en esta materia. Por otro lado, y aunque las bases rectoras de los procesos selectivos, pues ya desde el año 2007, no constituyen materia objeto de negociación colectiva, sí los criterios generales para el acceso al empleo público, cierto es que en ocasiones, y sin ánimo de generalizar, no existe mucha ayuda por las partes legitimadas para la negociación. Si no hay una implicación activa de la representación sindical en construir un sector público mucho mejor y, bueno, pues lógicamente no judicializar la vida administrativa, también a veces en las entidades locales se hace bastante compleja esta apuesta. Yo siempre digo que necesitamos profesionales en las administraciones públicas y no USBs, porque un USB ya lo tenemos. Al final estamos incorporando a personas con muchísimas capacidades memorísticas, pero que memoria también tiene una memoria externa o un USB o una nube. No necesitamos una nube vestida de humano, necesitamos a alguien que sepa desarrollarse en lo que también durante décadas llevamos identificando como soft skills, que al final ya lo identificó allá por 1930 o 35, si no recuerdo mal, Dale Carnegie, que fue el padre pues, de toda la actividad de venta comercial que conocemos hoy en día y que tenía un libro muy antiguo que se llama Cómo hacer amigos y ganar influencia sobre las personas. Realmente esas son las habilidades blandas. Quien más nos muestra en muchas ocasiones esas capacidades son las personas que se dedican a la venta profesional. Tienen unas habilidades blandas excelentes, capacidad de relación interpersonal, capacidad de conexión con las personas, capacidad de empatizar con las necesidades del cliente, y esto es algo que, extrapolado al ámbito de los profesionales de la administración pública, también nos hace falta. Yo siempre lo digo porque es algo a lo que recientemente pues, he experimentado en el momento en que un empleado público manifiesta en su administración, es que a mí lo que digan los ciudadanos me da igual, pues
estamos llegando a un punto de preocupación. En ese punto no está todo perdido, pero casi. Estamos casi como el Titanic viendo el iceberg y no haciendo nada. Entonces creo que es importante trabajar en selección por competencias y sobre todo que también algo, como apuntaba Elena, en relación a la formación selectiva, es que un curso selectivo no es acudir a un centro de formación durante 3 meses para estar con tus compañeros haciendo casos prácticos. Eso no es un curso selectivo. Un curso selectivo es estar en la práctica y hoy en día todo el ámbito de la inteligencia artificial y de la digitalización nos ofrece posibilidades maravillosas. Procesos, experiencias de aprendizaje selectivo en entornos virtuales, en metaverso, con simuladores o con avatares digitales, para poder saber qué va a ser una reunión de trabajo. Si mañana quiero trabajar, como trabajamos, por ejemplo, Elena o yo, en el ámbito de recursos humanos, quiero poder asistir o necesito poder asistir a una mesa de negociación virtual, por poneros un ejemplo, para saber qué me voy a encontrar ahí. Porque quizá me puedo encontrar un grado de tensión interpersonal tan elevado que o me forman en esas destrezas o yo las adquiero para poder efectuar una autogestión emocional razonable o lo voy a pasar muy mal cada día de mi vida en mi trabajo. Entonces creo que es algo muy importante que no estamos haciendo y que deberíamos incorporar. Insisto, hay una multiplicidad de causas. A modo de cierre, necesitamos que el legislador, como es lógico, nos ayude, se atreva, nos establezca un marco normativo regulador de los sistemas selectivos que apueste por seleccionar por competencias, por destrezas, más allá del ámbito memorístico y, sobre todo, también tenemos que generar sinergias y alianzas entre todos los agentes que forman parte de una administración pública, empleados públicos, representación sindical, direcciones políticas u órganos encargados de la adopción de decisiones y personal directivo para poder apostar por una selección que dé respuesta a lo que necesitamos. Bueno, yo un poco, la pregunta era ¿por qué no estamos haciendo lo que tendríamos que hacer, ¿no? Vale. Entonces, yo ahí creo que la primera gran dificultad, fijaros, bueno, yo estoy más en el ámbito de aprendizaje, formación e innovación, más que en el ámbito de selección. O sea, lo digo porque, digamos, el instituto lleva las dos partes, pero en selección yo no soy una experta, no trabajo en ello, pero yo me atrevería a decir que el problema es que no es un modelo de empleo público, sino de función pública. Es decir, no preguntes lo que la Administración puede hacer por ti, sino lo que tú puedes hacer por la Administración. O sea, deberíamos hablar de modelo de función pública, en el sentido de que si es empleo público, la Administración es empleadora y lo que hace es pues, dar empleo, no coger a los mejores, a los más cualificados, que creo que es lo que deberíamos intentar. O sea, no debemos, ni somos un centro especial de empleo, ni somos un organismo que se dedica a la sociedad y debe de tener a los mejores. Eso por un lado. ¿Por qué no lo hemos hecho? Y yo ahí, María lo ha esbozado. O sea, yo creo que, fíjate, que el marco regulatorio, nosotros en Andalucía ahora tenemos una nueva ley, es verdad que tenemos que hacer desarrollo reglamentario, no es tan grave el marco regulatorio como el siempre se ha hecho así, como el garantismo. O sea, lo que en mi instituto nos duele la cabeza es la parte de selección. La parte que yo llevo no, es bonita, es regalar, es dar, es hacer crecer a las personas. La parte de selección es delicada, porque claro, estás jugando con el empleo de personas. Entonces, claro, es un sistema que ha de ser muy garantista. Tenemos que garantizar la objetividad. Claro, y yo que encima soy de letras, y tengo algún conocimiento de lo que son investigaciones cualitativas y trabajos cualitativos, o sea, la objetividad no es siempre numérica. La objetividad no es solo hacer tipo test. La objetividad se puede conseguir con una entrevista y es con interjueces, es decir, y eso lo hemos hecho todos. Ayer, ahora que llega aquí José Antonio de la Torre, ayer en Innovisión, has llegado en el momento, ayer en Innovisión había 3 maneras de juzgar, ¿no? Era los participantes entre ellos, el jurado y el público. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Había diferencias? No. La objetividad, pero esto tenemos que generar esa cultura en la organización. La objetividad no solo es un tipo test. La objetividad es que cuando hay algo que puede tener un carácter más subjetivo, la intersubjetividad hace que eso sea más objetivo. Y eso hay que implementarlo en la selección, pero esto nos cuesta tela marinera, porque claro, eso, y aquí también lo voy a decir, que ya lo ha dicho así suave, ¿no? Los sindicatos no ayudan. O
O sea, normalmente las organizaciones sindicales no ayudan mucho porque desconfían de nosotros. Algo habremos hecho a lo mejor, pero es verdad. Entonces, hay que generar esa cultura. Nosotros hemos hecho cosas con los sindicatos de traer gente de Europa que explique sus procesos selectivos. Hemos traído a gente de la CRESAP de Portugal a que explique que tú no puedes hacer lo mismo para conseguir, eso decía Einstein, ¿no? No puedes hacer lo mismo que estás haciendo para conseguir, porque claro, si haces lo mismo consigues resultados iguales. Entonces, tienes que hacer cosas diferentes. Y esos procesos selectivos se pueden hacer. Es verdad que tienen que tener un marco normativo, pero es verdad que tenemos que explicar que esto es posible y que es posible con otro tipo de pruebas también tener elementos objetivos. Y con, lo decía ella antes, y creo que lo decías tú, la comisión independiente, o sea, debe haber una comisión independiente de selección. Nosotros dentro de nuestra ley también una comisión permanente, sobre todo porque esté formada en procesos selectivos. O sea, necesitamos eso, porque esto es como ser docente. Pues lo de estar en una comisión es lo mismo. Es decir, yo puedo saber mucho del cuerpo al que pertenezco, pero tengo que formarme como tribunal. Me tengo que formar como tribunal, lo mismo que me tengo que formar como docente, porque dar una clase no es darle al play. Dar una clase no es demostrar lo que sabes, sino ver, o sea, intentar que los otros aprendan de la manera que sea, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay que formar mucho a los tribunales. Nosotros estamos empezando a ponerlo en marcha y creo que eso hay que hacerlo. Y cambiar ese modelo con los propios tribunales, explicar con tiempo. Y mira, fíjate, es que lo de Innovisión que bien me ha venido. Quiero decir, explicar con ejemplos cómo esto es posible y hacerlos participar, que hay otra manera de hacer estos procesos selectivos y que deben de darnos la garantía también. No es fácil, pero creo que hay que andar ese camino. Porque también hay un tema que decía María, que estoy totalmente de acuerdo. ¿Por qué no se ha hecho? Porque el coste reputacional de equivocarte es muy alto. Nos van a sacar en los papeles, nos van a sacar en los medios. Todo eso es lo que está influyendo para que no lo pongamos en marcha. Pero yo creo que aquí, como en todo, y esto forma parte de la transformación cultural, creo que nuestro trabajo aquí, y aquí digo institutos y escuelas, tenemos mucho que hacer creando esa cultura, formando a quienes forman parte de las comisiones de selección, de las organizaciones sindicales, en este cambio de cultura, porque es posible hacerlo de otra manera y ofrecer garantías. Te compro el eslogan de ¿qué puedo hacer yo por mi administración? Vamos, me ha encantado. Vuelvo a la pregunta. ¿Por qué las administraciones saben lo que pasa y no hacen lo que tendrían que hacer? Creo que por un lado está la inercia de seguir haciendo, creo que lo ha dicho Carmen, él siempre se ha hecho así. Y esa inercia se produce, entre otras muchas cosas, porque no nos paramos a pensar. Es la única manera de romper la inercia. Parar, mirar qué es lo que me pasa a mí, porque sí, cada administración podemos globalizar y tenemos males comunes, pero párate y mira la tuya. ¿Qué le pasa a la tuya? Escucha fuera también. Qué importante, porque lo de mirarnos para adentro lo hacemos poco, pero ya mirar para afuera, eso ya es mucho más difícil. Con un diagnóstico puedes empezar a pensar cosas, porque eso te aterriza. Y no solo pensar pues, a los que van a planificar, sino involucrar a todos los posibles. Y en esos posibles tienen que estar sí o sí las organizaciones sindicales. Qué pereza, ¿no? Con las experiencias, pues es que todos formamos parte de la organización y los sindicatos son unos aliados clave. Pararse, eso ya es difícil, porque parece que si nos paramos a pensar no estamos haciendo lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es gestionar. Pero si gestionamos con la inercia, pues no vamos a poder mejorar y mucho menos repensar nuestro sistema. Si encima queremos involucrar, en ese involucrar a todas las partes es fundamental tener el apoyo de arriba.
O sea, si esto lo quiere mover una unidad de recursos humanos, pues que no lo intente, porque solos no van a conseguir nada. Tienen que conseguir el apoyo y el impulso de lo más alto. Y además, preguntar. En ese preguntar, pues una encuesta de clima laboral es algo que muchas veces ni siquiera consigue un nivel de participación aceptable, porque no estamos acostumbrados a que nos pregunten. Y eso de que es anónimo, eso mucha gente no se lo cree. Hay que generar esa cultura también. Esto es algo que es tan lento y a la vez tan bonito, ir viendo cómo van desarrollándose esa confianza, porque al final yo creo que esto se basa en la confianza. Por llevarlo a Madrid Talento, que como os digo, desde la humildad, porque seguimos aprendiendo cada día y esto es ensayo-error, pero bueno, pues podemos hablar de una experiencia. En el 2019, como os dije, el 18 de diciembre, se aprueba la estrategia de transformación de los recursos humanos del Ayuntamiento. Esa estrategia la firma el alcalde del Ayuntamiento de Madrid con las organizaciones sindicales. Y previa a esa firma, desde el mes de junio, pues se trabaja en ese diagnóstico, en ese escuchar, es algo en lo que se lleva una foto de qué es lo que tenemos. Una edad altísima, una temporalidad brutal, unos procesos obsoletos, unos niveles de conocimiento en cuanto a lo digital muy básicos. Bueno, pues una serie de hitos que consideramos claves para poder hacer palanca y poder desarrollar otras cosas. Al involucrar a tantas partes, de alguna manera se facilita todo lo demás. Las organizaciones sindicales tienen que estar en muchísimas cosas, pero no les llamas de repente. Oye, que ahora queremos lanzar 40 procesos selectivos en este año. No, es que al contrario, te lo están pidiendo ellos, porque te has comprometido. Y cuando el alcalde de pronto, en una comparecencia del Pleno, nombra Madrid Talento, pues enloquecemos, porque que se nombre recursos humanos, que siempre está, tiene que estar, pero estamos como en la sombra, que se le dé esa visibilidad como algo muy importante en el Ayuntamiento de Madrid por la situación en la que estamos y la estrategia que tenemos en marcha, creo que es a tener en cuenta porque creo que es uno de los éxitos, de que podamos continuar, porque tenemos ese apoyo institucional clave. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo creo que por cerrar un poco esta mesa voy a usar una reflexión que fue en el último Congreso de Dirección Pública Profesional. Pues Fernando Morar, un compañero de la asociación, entrevistó a Pedro Guerra, que es un directivo público chileno. Y él nos habló de una cosa que nos dejó completamente locos, que decía que cuando cayó la dictadura de Pinochet, para limpiar toda la administración se inició un gran proceso para nombrar nuevos directivos. Y nos habló de que el coste medio de selección que tenía cada uno de estos directivos creo que era de $3.500. Y nosotros nos quedamos, ¿cómo que os gastáis $3.500 en seleccionar a una persona? Y dije, hombre, claro, va a estar trabajando 30 años. Y nos quedamos Fernando y yo sin palabras, porque era como, es lógico. Es decir, ¿y por qué nadie cae en, a lo mejor es el lugar en el que más tenemos que invertir dinero, en asegurarnos de que seleccionamos bien? Y fue una cura de humildad, es decir, vale, igual no nos estamos dando cuenta ni siquiera de las cosas más obvias, ¿no? Y creo que hablo un poco de que hay que dotar de recursos a procesos clave que muchas veces pensamos que son cosas que son inercias y que no le damos la relevancia que tiene, que no invertir en esto implica a lo mejor seleccionar mal a la gente que va a estar trabajando contigo 20 y pico años. Y creo que es importante trabajarlo. No sé si tenéis, ya hemos concluido este primer bloque, que es toda la parte que tiene que ver con captación de talento externo. Nos gustaría daros un turno de palabra por si queréis preguntar alguna cosa. Aquí a las expertas tenéis una fortuna increíble de contar con ellas. Si tenéis alguna duda de vuestra administración, si a lo mejor estáis pensando en
algún nuevo perfil de puesto que tenéis que pedir a vuestros superiores. Es decir, ¿tenéis alguna duda o alguna reflexión que queréis compartir acerca de cómo captar el talento externo? Perfecto. Hola, soy José María Martín. Yo creo que no me hace falta ni micrófono, sinceramente, para la grabación. Vale. Soy voluntario de Madrid Talento y soy del Cuerpo TIC del Ayuntamiento de Madrid. Y mi reflexión es que los procesos de selección están bien como están diseñados. De hecho, cuando tú vas a las grandes compañías tecnológicas, como pueden ser Amazon, Google y demás, también tienen procesos de selección muy, muy duros, con pruebas objetivas. También tienen pruebas de desarrollar, por ejemplo, un sistema informático muy parecido al que se desarrolla, por ejemplo, en el Cuerpo TIC. Entonces, ahí yo no veo el problema. De hecho, los ratios son mucho más brutales comparados con los de la Administración. El problema, entonces, yo creo que está en la raíz del problema es en el relato, en cómo atraer a la gente para que oposite. ¿Por qué la gente quiere opositar a Amazon? Digo, bueno, opositar, conseguir un trabajo en Amazon o en Google o en Apple y no en el Ayuntamiento de Madrid o no en la Administración General del Estado. Hay que mirar ese relato y atraerlos. Yo veo ese problema como voluntario de Madrid Talento, que constantemente pues, me hacen preguntas, pero son todos de un perfil de gente de mayor de 40 años, que ya ha pasado por la empresa privada, ve que no tiene más posibilidades de promoción o que es muy difícil y que busca una estabilidad, pero no hay ninguna de gente joven. ¿Por qué? Porque ellos tienen un relato de que la innovación está en estas compañías y no están en lo que es en la administración. Por otra parte, no ven una especie de elitismo o que su trabajo sea mejor en la administración, como puede ser, por ejemplo, en los trabajos del sector jurídico, que lo máximo de esa profesión pues puede ser a lo mejor ser un juez o ser un notario o este estilo de cuerpos, vamos. No tienen ese elitismo. Entonces, para ellos su primera opción no es opositar. Pero es lo que digo, no creo que sea tema del proceso selectivo, porque de hecho, para ir a estas empresas, las pruebas son mucho más duras y los ratios son mucho más bestiales. Por ejemplo, una cosa que ofreció hace poco la Administración General del Estado fueron becas a los que eran buenos estudiantes para optar a lo que son las oposiciones a uno. Que eso también es algo que, por ejemplo, choca o no permite acceder a talento a la administración pública, porque para acceder a ciertos cuerpos, pues a lo mejor necesitas 3 o 4 años de preparación. Gente con pocos ingresos o que son de familia humilde no pueden acceder a la administración por este motivo, porque se tienen que incorporar rápidamente al mercado laboral, el cual es mucho más accesible para incorporarse rápidamente. Y nada más, muchas gracias por vuestros puntos de vista y por vuestros comentarios. Ha sido una charla bastante instructiva. A ti muchísimas gracias. Una cosa. Hola, soy Rafa Lifante de la Diputación. Yo tampoco me dedico a tema de selección, pero me ha encantado la conversación que habéis tenido. Yo sí que quería anotar, yo sí que creo, es verdad que a lo mejor, como decía el compañero, en temas de TIC, sí que la selección puede estar más o menos bien enfocada, pero sí que creo importante en otros tipos de puestos, no tanto por las personas que nos van a entrar, sino por el mensaje que estamos mandando. Si estamos diciendo queremos hacer una administración atractiva y nuestros procesos selectivos estamos diciendo, bueno, ven porque esto es súper guay, pero tu examen va a ser aprenderte la ley de procedimiento administrativo, memorístico. Yo creo que estamos dando un mensaje erróneo en esto. Y yo, volviendo a la innovisión, yo creo que también podría estar bien, igual que hacemos las rúbricas, decirle a la gente qué esperamos de ella. O sea, no hacer exámenes de oposición a pillar, sino decir, mira, tu examen va a ser así. O sea, esto es lo que esperamos de ti, que seas y que demuestres y que la gente ya sepa de antemano cómo va a ser su selección, ¿no? Eso ayudaría, ¿no?, que la gente nos viese de otra manera. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Rafa. Y ahora abordamos la segunda parte de esta ponencia, de esta mesa. Bueno, voy a volver a mi sitio, de esta ponencia que teníamos, que ya hemos hablado de cómo captar el talento externo, de qué tipo de talento externo debemos de fomentar, y ahora vamos a hablar de lo que ya tenemos, de la parte de talento interno. Aquí le hemos dividido en 2 bloques. El segundo, voy a empezar por el final, que era la parte de innovación. Creo que es importante, pero creo que lo más importante es lo actual. Y aquí sí que le quiero dar la palabra a María otra vez, porque sé que ha publicado y ha estudiado mucho al respecto de todo lo que tiene que ver con el entorno laboral, de todo lo que tiene que ver con esta especie de vorágine que especialmente en la pospandemia se ha instaurado en el sector público, con cargas de trabajo creo que cada vez más insostenibles y más lesivas
encima para las personas con más vocación, porque son las que normalmente asumen ese tipo de sobreesfuerzos. Y me consta que ya he estudiado mucho y creo que quiero de esta opinión de un poco de diagnóstico y también si puede ser un poco de cómo podemos corregirlo en nuestro pequeño ámbito para que los compañeros cuando vuelvan a su puesto de trabajo puedan aplicar, puedan a lo mejor hablar con su compañero de recursos humanos, si tienen que hacer a lo mejor a su concejal, a su directivo más inmediato, para empezar a trabajar porque creo que es insostenible. Y creo que si seguimos así vamos a perder al poco talento público que tenemos con vocación, lo vamos a acabar perdiendo. Y creo que es un lujo que no nos podemos permitir ni como administración ni como sociedad quemar de esta forma a los funcionarios. Así que adelante. Muchas gracias, Álvaro. La verdad es que yo creo que todos los que estáis aquí, posiblemente, podáis compartir con nosotras la reflexión de cómo ha cambiado el mundo después de la pandemia. Puede parecer un tópico porque se ha hablado mucho sobre todo esto, pero yo personalmente, no solo como profesional, sino también como persona, tengo la sensación de que mi vida fue una antes del 2020 y otra después. No estoy descubriendo nada que no hayamos leído, que vosotros no hayáis sentido, pero creo que incluso no solo el mundo personal, sino el mundo administrativo y mi mundo profesional no es el mismo. Yo creo que la pandemia nos ha dejado una etapa mucho más complicada de lo que realmente queremos creer. Es muy difícil la gestión pública que se desarrolló durante la pandemia, esa gestión pública crítica de emergencia que en todas las administraciones e instituciones públicas habéis vivido, pero que con una intensidad quizá muy elevada y muy profunda se ha sentido en las entidades locales, nos ha llevado a un estado de agotamiento, porque aunque fue corta en el tiempo, sus consecuencias permanecieron. Para mí, desde luego, una de ellas ha sido la vertiginosidad de la gestión pública y el nivel de exigencia que sobre el desempeño de los empleados públicos se ha, por así decirlo, demandado. No solo, y con ello no quiero culparlas, faltaría más, pero no solo desde las direcciones de gobierno, porque al final tienen como digo siempre, pues tienen un gran poder, pero también una gran responsabilidad y han sido elegidos por toda la sociedad para dirigir políticamente las instituciones, sino también por el propio sistema y por el propio marco normativo. La realidad es que después de la pandemia hemos asistido a una producción normativa tremendamente burocrática, con una carga de complejidad tremenda y sobre todo que nos obliga a un nivel de cumplimiento normativo sin precedentes. Yo este debate a veces lo tengo con mucha gente que dice, pero que las leyes ha habido que cumplirlas siempre. Sí, ya, claro, pero yo me voy a la normativa que yo conocía cuando estudié la carrera y había leyes de los años 50 como la ley de expropiación forzosa, la ley de procedimiento administrativo del 56, la de la jurisdicción contenciosa del 56, la de procedimiento administrativo del 58 y no tenían ni la mitad de la carga burocrática que tienen a día de hoy pues las normas actuales y eran normas técnicamente muy buenas. Alguna de ellas pues todavía continúa por ahí en parte perviviendo. De manera que al final la gestión pública se ha vuelto tan compleja y nos ha pillado tan cansados y el nivel de exigencia ciudadana también es tan intenso que hace que sea verdaderamente difícil que los equipos de trabajo puedan desarrollarse en algo que me parece fundamental, que es un entorno profesional de seguridad jurídica. Va más allá de la confianza y es un entorno también asociado a algo importante, que es la estabilidad psicológica en el trabajo. Creo que no integra parte del catálogo de derechos individuales de los funcionarios públicos y de los empleados públicos que recoge el EBEP, pero debería estarlo. El derecho a sentirse psicológicamente seguro en el entorno de trabajo, porque bueno, pues factores como los que hemos apuntado, como pueden ser pues la judicialización de la actividad administrativa, que puede tener un peaje psicológico tremendamente elevado, el nivel de exigencia en el cumplimiento de objetivos de gestión pública, porque al final hay una ciudadanía que está exigiendo servicios públicos y que es bueno que lo haga. Es un síntoma de salud institucional, cívica, social y democrática, pero cierto es que hay que ser realistas. En muchas ocasiones las administraciones no están, como apuntábamos antes, ni dimensionadas ni preparadas para hacer frente a esos retos y la realidad es que al final vivimos inmersos en un estado de alerta permanente. Tenemos el botón del pánico pulsado de manera permanente y esto, bueno, ya no lo digo yo, lo dice la ciencia, pero al final los niveles de cortisol, de adrenalina, de noradrenalina permanentemente activados tienen un impacto muy negativo en la salud física y en la salud mental. De manera que creo que uno de los grandes retos es poder trabajar en la creación de organizaciones saludables, de culturas corporativas que sean saludables y sobre todo en prevenir algo tan importante como es el síndrome del burnout del trabajador quemado, que bueno, como bien sabéis, pues es esa patología
psicológica, que puede tener incluso afectación física, derivada de la desvinculación psicológica y emocional con el trabajo causada por un entorno profesional. La realidad es que hay algún artículo muy bueno, relativamente reciente, es posterior a la pandemia, donde nos habla de que el burnout no tiene tanto que ver contigo, sino como con tu entorno de trabajo. Al final algo no estamos haciendo bien en las organizaciones, y hablo en ese punto de vista desde la perspectiva de las organizaciones locales, que siempre estamos a 1000 por hora. Nos enfocamos poco a veces en la dimensión interna, porque hay una gestión pública externa que un ciudadano demanda, que la sociedad demanda y que hay que cumplir, pero cómo se presta, cómo se logran esos objetivos y todo lo que sucede por el camino, a veces no nos interesa, y precisamente eso hay que trasladárselo al ciudadano, que ese nuevo equipamiento deportivo que tiene, esa nueva ruta verde que tiene para que pueda pasear y mantener su salud física y mental todas las noches, la han diseñado funcionarios públicos, la han puesto en marcha, tramitado y gestionado empleados públicos. Se ha podido gestionar e implementar porque hay un personal y unas personas que están trabajando. Cierto es que, como bien decía Elena, al final los departamentos de recursos humanos acaban siendo más invisibles de lo que deberían serlo, y no sé si conocéis tomando el testigo de las series, hay una serie muy antigua ya, que es The Big Bang Theory. A mí me encantaba, porque me encanta el mundo de la física, y hay un episodio concreto que lo he vuelto a ver hace poco, donde a varios de la pandilla les citan desde la universidad al Departamento de Recursos Humanos, y todo el capítulo es: oye, ¿te han llamado ya de Recursos Humanos? Sí, a mí también. ¿Y qué querrán? No lo sé. Y tenían pesadillas y no dormían. Entonces, con esta mala reputación, nadie nos va a visibilizar nunca. Por otro lado, también es cierto que es bueno visibilizar a toda la organización, trasladar al ciudadano el trabajo que se hace, porque eso nos hace sentirnos valiosos, y cuando sentimos que tenemos un valor para construir sociedad, indirectamente nos sentimos apreciados por nuestra propia organización. Yo creo que hay que perder el miedo institucional a comparecer y decir: señores y señoras ciudadanos, este paseo maravilloso, insisto, esta ruta verde tan saludable, es que la han hecho estos señores. No por el mero hecho de poner en valor a una persona concreta, sino a lo que estas personas representan. Han trabajado estas personas. Os pongo un ejemplo muy gráfico. Yo, que vivo en una ciudad portuaria, cuando se bota un barco grande, un gran transatlántico, un gran crucero, pues en muchas ocasiones están presentes las personas que han trabajado en el astillero construyendo el barco. Es algo simbólico, pero es muy, aparte del componente emocional, por ver la obra que uno ha producido, también es un reconocimiento a las personas. Yo creo que una parte importante para trabajar la seguridad psicológica, el compromiso y la vinculación es reconocer a las personas, porque al final el salario económico desmotiva a los 6 meses, todos lo sabréis. En los equipos de trabajo el incentivo del complemento de productividad pierde su eficacia de un plumazo una vez deja de ser expectativa para ser realidad, y una vez se integra con carácter más o menos esporádico, porque como bien sabemos la normativa nos dice que no puede tener carácter fijo y periódico, pero bueno, después la realidad de la gestión pública puede ser la que sea, y necesitamos trabajar más en ese salario emocional, en esa sensación de pertenencia y sobre todo de seguridad. Hay algo muy importante que es también desde el punto de vista de la seguridad psicológica, es trabajar en que existan códigos éticos y líneas rojas en el lugar de trabajo, en que nos declaremos organizaciones intolerantes con el acoso psicológico, laboral y sexual en el trabajo, que tengamos, por así decirlo, estándares de conducta que no puedan ser transgredidos, y sobre todo que reaccionemos y que también desarrollemos labor preventiva, que en una administración pública no se acosa, no se hostiga, no se discrimina, y sobre todo, algo que me parece muy importante, no se mira para otro lado, ¿no? Había una frase que no recuerdo bien de quién es, pero que nos dice que cuando el mal existe no es solo porque las personas sean malas, sino porque las buenas personas miran para otro lado. Pues eso es lo que no nos podemos permitir hacer, porque nuestras administraciones públicas, pues lógicamente hay de todo, somos personas, las integran y las construyen personas, y dentro del ámbito pues de la prevención del síndrome del trabajador quemado también está el que aquellas personas que ocupen roles de liderazgo trabajen de manera proactiva, no solo reactiva, para prevenir este tipo de conductas y favorecer que a su equipo pues no le suceda. Y hablo tanto desde el liderazgo directivo como desde el propio liderazgo institucional de carácter representativo. Bueno, yo en esta línea, ¿no?, de cuidar el entorno laboral, es verdad que la perspectiva desde la que yo hablo es diferente a la de María y probablemente también a la de Elena. Es decir,
Yo creo que nosotros desde el Instituto trabajamos de la mano de Recursos Humanos, de la Dirección General de Recursos Humanos, pero no somos recursos humanos. Entonces, ¿qué estamos trabajando nosotros? Nosotros colaboramos casi con 2.500 personas, el Instituto somos 100, pero colaboramos con mucha gente y lo hacemos como a diferentes niveles, que tiene que ver también con lo que ha dicho María. Es decir, nosotros lo que intentamos es generar cultura desde la dirección pública. Llevamos desde 2013 formando el líder desarrollador de personas, o sea, quiero decir, que el liderazgo, tu primer liderazgo tiene que ver con liderar tu equipo, y entonces ahí lo que intentamos es que las personas, los líderes, los directivos públicos, tengan claro que su obligación principal es desarrollar sus equipos, poner en valor sus personas, porque si no, no eres nadie. O sea, en la administración el principal capital son las personas. Aparte de eso, estamos intentando también generar la propia ley de función pública. Hemos estado como predicando en el desierto mucho tiempo, haciendo muchas cosas que no sabíamos dónde iban a ir, pero ya están. O sea, ahora mismo la ley de función pública nueva, ahora hay que hacer el desarrollo reglamentario, pero ya reconoce cosas que veníamos haciendo, que es el tema de gestión del conocimiento, el tema de innovación, el tema de reconocer la participación de las personas en proyectos multidisciplinares, y nosotros lo hacemos así. Yo digo que es nuestro modus operandi, que es trabajo en evaluación de políticas públicas. ¿Con quién lo hago? Con 40 personas de toda la organización que están en las diferentes consejerías, con lo cual eso me permite impregnar de esa cultura. Y esto lo llevamos haciendo desde 2017. Trabajo en innovación, ¿y cómo lo hago? Con la comunidad de Innovanda, que ahí tenemos son como alrededor de 100 personas que colaboran con nosotros y que impregna. Y ahora la ley viene y reconoce todo lo que nosotros hemos estado haciendo, que no es más que el reconocimiento del talento y el empoderamiento de esas personas que pueden ayudar a lo que nosotros desde el Instituto nos dedicamos, a resolver los problemas de la organización y a formar a las personas para que sean capaces de resolver los problemas de la organización, y lo hacemos a través de innovación, a través de gestión del conocimiento, a través de la formación de directivos. Hacemos mucho apoyo organizacional, es decir, un equipo tiene problemas y vamos como los médicos. ¿Qué te pasa? Pues tenemos o una comunidad de prácticas, o apoyo organizacional, o mentoría de equipos. Entonces, nuestra manera de intervenir con las personas es ayudar a que ellas resuelvan los problemas, es decir, que ellas hagan por la administración, y eso les empodera y eso evita el queme. Es verdad que hay algunas personas que el instituto es lo que le da vida, porque en su entorno tienen dificultades. Pero, por ejemplo, o sea, yo ahora mismo estamos haciendo una selección para un máster donde hay muchos líderes emergentes. ¿Te das cuenta el potencial de todo lo que hemos sembrado desde hace tantos años en el desarrollo del talento, que a su vez contribuye al desarrollo de la organización? Entonces, yo creo que ahí es verdad que lo hacemos no desde el ámbito de recursos humanos. Mis compañeros de recursos humanos es verdad que son cada día más receptivos, cada día nos entienden más, y cada día también nosotros los entendemos a ellos, porque ellos están todo el día resolviendo marrones. Esa es la realidad, o sea, y resolviendo problemas. Pero es verdad que tienes que dedicar tiempo a pensar, a intentar hacer las cosas de otra manera, a hacer cultura, y luego hay un día que llega una ley y te lo reconoce. O sea, que quiero decir que yo creo que hemos andado un camino. Lo de la ley, se pueden hacer muchas leyes, yo creo que hay que recorrer caminos, demostrar que las cosas funcionan, y si luego viene una ley y te ampara, bien, ¿no? Es verdad que lo digo desde el Instituto Andaluz de Administración Pública, desde los departamentos de formación, sé que la realidad desde recursos humanos es más compleja, pero es verdad que apoyaros en la parte de generar ecosistemas de formación donde la gente se pare, analice, hable, busque respuestas, porque al final en el mundo tan complejo que tenemos ya no va de que una persona nos resuelva, esto ya va de que todos empecemos a aprender juntos y a cambiar la realidad. Entonces, bueno, yo es que soy muy optimista convulsiva, también lo reconozco, pero sí que es verdad que hay un camino que no, y muchas veces hemos pensado, ¿para qué hacemos todas estas cosas? Yo recuerdo a mi compañero Carlos, que ha llevado, Carlos Suso, que es reconocido por toda la formación de directivos, y quiero contarlo aquí porque creo que hay que reconocerle su trabajo. Le decíamos, ¿tú para qué haces itinerarios de directivos? Y eso luego función pública no lo tal. Bueno, pues ahora sí.
Ahora sí. Entonces, bueno, yo creo que a veces es mejor ir haciendo y que luego el marco normativo recoja lo que ha funcionado, porque hacerlo al revés no funciona. Entonces, bueno, yo creo que hay mucho por hacer y yo os diría, aprovechar los recursos que tenéis de aprendizaje, aprovechar las escuelas, institutos, ir tejiendo esa cultura, que es una cultura distinta y que va a permitir que las personas estén bien y que aporten. Madre mía, qué papelón. Bueno, por complementar, es que ellas, vamos, más 100 a todo lo que habéis dicho. El futuro del trabajo es psicosocial. Ya no se trata de comprar máquinas de vending con fruta o hablar de que hay que hacer ejercicio y subir andando las escaleras. No. Esto implica una estrategia global que pasa por los jefes, las jefas, por los líderes, cómo organizan a sus equipos, cómo se relacionan con ellos, cómo repartimos las cargas, cómo evaluamos, cómo reconocemos. Todo eso redunda en la salud y en un mejor servicio público. En esa línea, creemos que desde Madrid Talento en el cuidado, y el cuidado empieza desde el momento en el que alguien llega al Ayuntamiento de Madrid. Y, bueno, pues, ¿qué se nos ha ocurrido para corregir y, bueno, pues que nos sintamos importantes? Ayer escuché en esta misma sala, en una mesa moderada por Gerardo Bustos y 3 recién funcionarios que, bueno, pues me gustó mucho escucharles porque transmitían muchísima ilusión y a la vez contaban su experiencia y decías, Dios mío, ¿cómo han aterrizado? Que yo podría contar incluso cosas más, más graciosas, por decirlo de alguna manera. Y bueno, pues en el Ayuntamiento de Madrid también pasaba y pasan estas cosas. Entonces, bueno, pues estamos ahí trabajando, por ejemplo, en un sistema de onboarding, ¿no? Alguien llega, sabes que va a llegar, bueno, pues ¿qué podemos hacer? Bueno, pues recibirle en cada sitio, pues con alegría siempre se recibe a alguien, eso por supuesto. Y además, pues hemos hecho una especie de metodología, ¿no? De qué necesita alguien cuando llega, aparte de pedirle las claves, los equipos, pues hasta que empieza a arrancar, hay una serie de cosas como dónde estás, cómo estamos organizados, algo tan simple como este es el plan de evacuación. Hay muchas cosas que se pueden hacer desde el momento en el que alguien llega. Eso es como lo más de sentido común. Tenemos en la web abierto a cualquiera que quiera curiosearlo un juego. Pues hemos dicho, bueno, vamos a hacer algo de gaming. A través de una serie de hitos, pues vas aprendiendo cosas de la ciudad y vas conociendo cosas de la organización. Bueno, pues es otra manera. Una vez que están dentro, pues tenemos un equipo del que yo me siento muy orgullosa, que fui de las primeras atrevidas que entramos ahí, de mentoring, que bueno, pues se le ofrece a todo el que aprueba una oposición, pues si quiere tener un mentor, una mentora que le acompañe en sus primeros pasos. Es una mentoría que no tiene que ver con el trabajo ni con la categoría de esa persona, sino con ese acompañamiento en el aterrizaje de la administración. Y es algo valiosísimo porque es un puente que conecta a las nuevas generaciones, o a veces no tan nuevas, porque también entra gente de la empresa privada ya con una edad, pues con los que ya llevamos 24 años o más en la administración y ese conocimiento, ese compartir es muy bueno porque cuando alguien entra con una mirada completamente nueva y crítica y hay que escucharla, hay que aprovecharla porque eso dura muy poquito. Luego ya tendemos a mimetizarnos en lo que hay y recoger eso y a la vez hablarle de nuestra cultura, de nuestros valores, incluso de ese siempre se ha hecho así, de cómo hacemos las cosas. En todas partes hay una forma de hacerlo, pero no para modelarle, sino bueno, pues para
en definitiva, para darle lo que yo no tuve cuando llegué. Como parte también de ese cuidado, el reconocimiento, este año hemos tenido la primera edición de los reconocimientos de Madrid Talento, donde ha habido 3 categorías de Madrid Talento Innovación, Madrid Talento Servicio Público y Madrid Talento San Isidro, en donde se ha tratado de dar visibilidad a personas, equipos, proyectos innovadores o que han mejorado sus procesos o bueno, pues que han tenido cierto impacto en el Ayuntamiento de Madrid. Ha sido muy bonito, ha sido algo en lo que han participado los equipos, ha generado una motivación muy bonita de, bueno, pues tanto a las personas a las que se les ha reconocido como a los que están haciendo otras cosas que se sienten identificados con esa visibilidad. Y luego la formación es que es clave, y más que la formación, esa mirada que tiene Carmen del aprendizaje, ¿no? Por más que queramos, no podemos enseñar nada. Para aprender, como dice Maturana, hay que estar dispuesto a cambiar. Y a partir de ahí, bueno, pues la formación es clave para transformar las organizaciones. Y hablamos mucho de liderazgo y pensamos la mayoría de las veces en el personal directivo, en predidirectivo. A mí me gusta hablar de un concepto más amplio de liderazgo, del autoliderazgo, de ser líderes del cambio. Cualquier persona de la organización lidera desde su lugar. Hay líderes naturales en cualquier sitio y hay gente deseando apoyar al loco, a la loca, para poner en marcha algo desde cualquier lugar de la administración. Impulsar, apoyar ese autoliderazgo es fundamental. Y en la línea también de lo que decían Carmen y María, me parece más interesante, en vez de decir lo que hay que hacer, transmitir qué es lo que queremos conseguir. Y a partir de ahí va a generar bueno, una iniciativa brutal. Y esa inteligencia colectiva de la que hablábamos antes. Disculpad por estar con el móvil, pero se está demostrando que organizar un congreso y moderar una mesa a la vez es bastante incompatible, así que os pido disculpas por el feo. Bueno, ya estamos terminando, vamos a hacer una última ronda muy rápida, que es, hemos hablado de cómo cuidar al personal, vamos a hablar un poquito de cómo fomentar el talento que hay. Es decir, no tanto para reconocer a esas personas que ya están motivadas, que están implicadas en el cambio, sino para esa persona a la que se le intuye una cierta capacidad o una cierta predisposición, pero que por razones coyunturales, personales, todavía no ha tenido esa oportunidad. Y me gustaría empezar con Carmen y te voy a pedir un poquito si te puedes quitar el gorro del IAP y ponerte el de vicepresidente de Mujer en el Sector Público para que cuentes las experiencias tan bonitas que habéis hecho tanto de mentoría como el programa de retórica que presentasteis este año en Burgos, que me pareció una maravilla y creo que es un ejemplo de cómo con pocos recursos se puede realmente dar voz a una cantidad de talento que hasta hace poco estaba totalmente silenciado. Así que me gustaría empezar contigo con esa experiencia. Bueno, pues ahora me pongo el gorro de activista, que es lo que soy en realidad. O sea, he entrado en la administración y estoy aquí, pero yo me considero más activista. Pues fijaros, desde la Asociación de Mujeres en el Sector Público, de la que formamos parte ya 600 personas, fue un proyecto loco, en 2018, de mujeres funcionarias, fundamentalmente, vinculadas al mundo de la innovación. Y ahí empezamos, fijaros, por la agenda de expertas. La agenda de expertas, ¿por qué surge? Porque vemos que en los foros, en los congresos, no hay mujeres. Y cuando preguntabas no hay mujeres, te decían, es que no hay expertas en recursos humanos, pues la mayoría son mujeres. No hay expertas en temas de tecnologías. Y entonces nuestro primer proyecto fue visibilizar a las mujeres expertas. Ahora mismo somos 600. Creo que en la agenda experta todavía no hay ni 200 de las socias, ¿vale? O sea, fijaros lo que cuesta. Entonces, yo creo que una primera es mostrar el talento de las mujeres, que además, no voy a hablar mucho de feminismo porque tengo a mi jefe ahí y me va a reñir,
Pero es verdad que a las mujeres nos cuesta mucho más por el líder, porque bueno, pues normalmente tenemos el síndrome de la impostora y demás. Entonces, la agenda de expertas es una manera de reconocer, pero estamos haciendo, como muy bien indicaba Álvaro, que es fiel seguidor nuestro, hay un programa que hemos hecho de mentoría. La mentoría es un programa de reconocimiento y de impulso del talento, porque la mentoría al final no es más que, y esto lo tenemos tanto en el IAP como en la asociación. De hecho, la metodología de la asociación es la metodología del IAP, pero con una capa de perspectiva de género, de manera que mentorizamos teniendo en cuenta las especiales dificultades que tenemos las mujeres para liderar, todas las dificultades que tenemos, que no son menores. Y entonces pues hay que trabajar desde ahí, ¿no? Desde esa dificultad para que bueno, pues sepas que tienes esos problemas, esas dificultades y superarlas. Y el último año pues dimos también, y es dar voz a las mujeres. Las mujeres, entre otras cosas, este espacio no es nuestro espacio natural, es un espacio público que hemos conquistado no hace mucho, entonces nos cuesta. He tenido mujeres trabajando conmigo maravillosas que de lo suyo sabían más que nadie, y como tú le dijeras, y me sigue pasando actualmente, tienes que hablar en público, te decían, yo no, me pongo malísima, lo paso fatal, yo no puedo, un lesatín, tal. Entonces, hicimos hemos hecho el año pasado, este año repetimos, cursos para formar a las mujeres en charlas TED. Formamos durante todo el año y en el Congreso de Burgos de marzo de este año hubo 3 compañeras que hicieron 3 charlas TED maravillosas, y sí que es verdad que alguna de ellas la hubiera hecho de todas las maneras, pero en algún caso no lo hubieran hecho si no hubiéramos dado ese curso. Entonces, empoderar es dar voz, empoderar es también que luzcan tus equipos. Yo esto lo aprendí de mi mentora. Si luce mi equipo, luzco yo. Entonces, yo creo que ese mensaje hay que trasladarlo. Si alguien de tu equipo puede ir a algún sitio y tú déjale ese espacio, déjale que hable, eso empodera a la gente. Y luego, yo creo, darle recursos para que resuelva problemas y ponerlos en valor y agradecer siempre. Nosotros eso en la asociación lo hacemos, o sea, lo de agradecer, lo de pedir, lo de me piden que yo esté, pero tengo una compañera que lo puede hacer mejor que yo y ponte en contacto con ella. Entonces, bueno, y luego desde el instituto el reconocimiento es a través de los programas que hacemos. Aprovecho aquí para hacer publicidad de un premio que tenemos, que es el premio Blas Infante, en el que se premian investigaciones. Hay 3 categorías, está ahora en convocatoria hasta el 30 de agosto, si lo pones en Google, premio Blas Infante, 20 edición, y una de las categorías es premiar, ahí lo dejo, Innovisión, a un proyecto innovador, ¿vale? Hay uno que es verdad que es de Andalucía, con lo cual ahí no, pero el tercero, que sí que es una experiencia de innovación, que esté documentada, ¿qué tal? Entonces, también hacemos ese reconocimiento a personas que han hecho investigación o a personas o empleados y empleadas públicas que han participado en proyectos de innovación. Todo eso contribuye a empoderar. Todo lo que hacemos con Innovanda son las propias personas de Innovanda las que hacen las jornadas. Damos premios en InnoLab. Bueno, además damos premios como para premiar a todo el mundo, ¿eh? InnoLab, cada grupo tiene un premio, uno por la calidad, otro por la creatividad, otro. Parece una tontería, pero es un reconocimiento porque normalmente son trabajos que la gente hace fuera de su trabajo, ¿eh? Entonces, bueno, yo creo que hay que reconocer siempre, premiar siempre y agradecer siempre. Bueno, ya está, no hablo más, que me enrollo. Bueno, a mayores del poder de la gratitud que Carmen invoca aquí, y también de la amabilidad, porque al final ser amables cuesta poco, y creo que es un elemento muy importante de cara a sentirse respetado, que es algo que es una aspiración muy legítima de todo ser humano, y sobre todo en entornos laborales, sentirnos respetados. Es muy importante. También yo lo uniría con el apoyo. Con ese apoyo que tiene que ver un poco con un apoyo emocional sin que nos convirtamos en el coach espiritual de nuestro equipo, ¿vale? Que esto a veces poner el límite cuesta un poco, y sobre todo también intentar respetar los espacios de las personas, pero yo creo que
para poder fomentar la innovación hace falta que las personas se sientan apoyadas, se sientan respetadas y sobre todo que no paguen ese peaje que a veces paga el innovador, la persona innovadora pública, ¿no? Especialmente en las entidades locales, porque se tiende mucho a identificar la proyección de un determinado proyecto, iniciativa o trabajo con su comunicación puramente institucional. Entonces, en ocasiones nos encontramos con esas situaciones de que no, tú no lo vas a presentar porque que tú no eres la alcaldesa o la concejalía correspondiente que lo tiene que hacer, ¿no? Y al final acabamos a veces matando un poco esa creatividad, esa iniciativa, esas ganas de innovar y sobre todo de exponerlo desde una perspectiva estrictamente técnica más allá de la comunicación institucional que puede haber de ese concreto proyecto. A mí un poco como ejemplo me gustaría poner el ejemplo del Grupo Técnico de Recursos Humanos y Función Pública de la FEMP, porque en él formamos parte pues 13, 14 personas de toda España que trabajamos gratuita y desinteresadamente en el dictamen de proyectos, en la elaboración de buenas prácticas, en la gestión de conocimiento compartido y que supone también pues, un pequeño apoyo y respaldo a la expertise de las personas que se integran y se incorporan en ese grupo. Desde el Grupo Técnico de Recursos Humanos y desde la propia Federación Española de Municipios y Provincias, en este caso desde la Subdirección de Estudios e Investigación, pusimos en marcha el año pasado pues, la difusión del cuestionario sobre el estudio del síndrome de burnout o trabajador quemado en todas las administraciones públicas de España. En este caso, el Instituto Andaluz de Administración Pública, que quiero agradecer tanto a su director como a Carmen, pues la colaboración prestada en la difusión de este estudio. Estamos recabando datos en colaboración con la Universidad de Granada y con la Universidad de Murcia para poder determinar qué es lo que nos lleva a los empleados públicos a estar en esta situación pues, de queme vital, personal y profesional y sobre todo cómo actuar para poder revertir esta situación y también identificar pues, indicadores importantes como puedan ser indicadores de género, indicadores de categoría o de rol profesional. En concreto, pues no nos vamos a engañar, yo también tengo mucho interés por saber qué resultados va a arrojar en los departamentos de recursos humanos, ¿no? este estudio. Por otro lado, como experiencias prácticas que también os puedo poner para fomentar esta innovación, está el trabajar en la remoción de desigualdades. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguimos teniendo todavía mucha brecha de género en las administraciones públicas y el realizar estudios con perspectiva de género, integrándolo como un enfoque transversal, nos permite también que las personas puedan superar estas circunstancias que Carmen manifestaba. Por ejemplo, pues qué va a pasar si me ausento de mi puesto de trabajo, me va a afectar a mis retribuciones, no me van a facilitar que yo pueda acudir a un congreso, conferencia, seminario, en lugar de facilitar que acuda un compañero hombre que quizá pues, pueda tener otras circunstancias personales, vitales, familiares, a las que yo no quiero renunciar. ¿Cómo puedo hacer para remover estas cuestiones y estos obstáculos y, sobre todo, que yo me sienta digno o digna y merecedora de poder innovar a favor de mi organización? Como alguna experiencia práctica local que yo os puedo compartir, pues hace unos años en el Ayuntamiento de Vigo pusimos en marcha una mini iniciativa, vamos a decirlo así porque no tuvo mucho éxito, pero la intención era muy buena, de favorecer el talento interno y la expertise interna a través de un banco de formadores internos. Decidimos que en lugar de recurrir a formadores externos teníamos un gran conocimiento especializado en la organización y les proporcionamos a todas aquellas personas que libre y voluntariamente quisieran inscribirse en nuestro banco, acreditando pues, algún conocimiento específico, la formación especializada en formador de formadores para poder formar a nuestros propios compañeros. La realidad es que nuestra iniciativa al final no tuvo mucha comprensión por la parte sindical, que nos la impugnó judicialmente, y ahí se quedó y a mayores pues el propio personal, a la vista de la judicialización de la iniciativa, decidió no participar y bueno, pues era una iniciativa muy bonita que ahí se quedó, pero que se podrá retomar en cualquier momento y sobre todo lo importante aquí es, esto es una carrera de fondo. Entonces, aquí el que resiste gana, esto va de picar mucha piedra e innovar también es algo que han insistido tanto Carmen como Elena. Es repensarse constantemente, reinventarse, conectar un poco con esa filosofía que quizás es más ajena a nosotros porque es una filosofía más oriental de que todo cambia, nada permanece y al final ni siquiera nosotros mismos somos los mismos que cuando ingresamos en la administración pública. Creo que eso nos puede ayudar a vernos con unos ojos más ilusionantes y con una mirada más innovadora y más creativa para pensar que nunca es tarde para innovar, así nos queden 6 meses para jubilarnos. Nunca es tarde porque precisamente cuando nos quedan 6 meses para jubilarnos
jubilarnos, es cuando tenemos toda la trayectoria y todo el recorrido de nuestra vida administrativa. Y bueno, al final nuestro es el deber y nuestra es la responsabilidad de dejar una administración mejor para los que vengan después. Bueno, yo antes he hablado un poco ya de cómo visibilizar, pero a nivel macro. Ahora, pensando en descendiendo más a los equipos y por ser un breve, que ya sé que estamos fuera de tiempo, me centraría en que para dar visibilidad a las personas tienen que sentirse, primero, que existen, que parece algo muy obvio, pero en ese existir no es solo un nombre y unos apellidos, o ya con el nombre ya tenemos bastante, sino quién es, qué le está pasando, qué necesita. Hacer equipos humanos, ¿no? Hablábamos de los USB, de las máquinas, qué importante es hacer un equipo humano, en donde es un equipo de exigencia, lógicamente, pero es un equipo compuesto por personas. Entonces, conocernos, respetarnos, apoyarnos. El día que uno está más bajo, otro estará más fuerte. Compensar la fuerza del equipo, escuchar, que haya esos canales de escucha y de comunicación, que sea algo natural. Y creo que delegar es fundamental. Si crees que delegas diciendo haz esto para luego revisarlo todo y echarlo todo por tierra como norma general, claro, en esa delegación pues te puedes equivocar, como me podría equivocar yo o se podrían equivocar mis jefes. Pero delegar, por supuesto, acompañando, dando los recursos, la información, pero delegar. Y que si un día tiene que ir alguien en nombre de la dirección general, ese alguien está representando a la dirección general. Es así. Y claro, es lo que toca y no es lo que toca. Yo creo que es un orgullo, porque estás sintiendo que realmente están confiando en ti. Confianza, eso es. Pues muchísimas gracias, Elena. Ya vamos a dar por concluida la sesión. Únicamente me gustaría expresar el por qué esta mesa ha sido un poco más larga de lo habitual. Y es que el año pasado escuchamos a vosotros y una de las cosas que dijisteis es que las mesas necesitaban más espacio. Necesitábamos que si hablábamos de problemas complejos, como es el que tiene que ver con el talento y con los recursos humanos, no podíamos buscar dar soluciones en formatos de 30 minutos, porque las buenas prácticas o esas pequeñas ideas que parecen maravillosas solo valen para parchear situaciones. Los problemas complejos requieren de reflexiones complejas. Y yo creo que una cosa positiva es que yo me voy con más preguntas con las que he llegado, ¿no? Que al fin y al cabo es el método socrático, ¿no? Es el que nos hizo avanzar. Es decir, si no te planteas preguntas, no vas a poder entender cuál es la causa de todos los problemas que tenemos o que tienen las administraciones en esta materia. Y creo que ha sido una apuesta, creo que ha salido muy bien, porque es importante, como decía antes Elena, pararnos a pensar. Estamos en un momento definitorio y creo que de las preguntas que nos hagamos van a salir las respuestas que podamos dar. Entonces creo que es importante que todos, cuando volváis en el tren, en el AVE o en el aeropuerto, digáis, oye, ¿cómo puedo arreglar yo mañana el desaguisado que tengo en mi administración? Y además os animo a que le preguntéis a ellas, porque no solamente son excelentes profesionales a nivel técnico, sino que son excelentes personas que están siempre divulgando, compartiendo conocimiento, su experiencia, tanto la suya propia como la de sus administraciones, que encima son referentes nacionales, como puede ser Ayuntamiento de Madrid, como puede ser el IAP, como puede ser tanto el Ayuntamiento de Vigo como la Federación Española de Municipios y Provincias, que están haciendo un trabajo inmenso y de verdad os animo a que las sigáis y a que la atiborrella pregunta, si queréis, en Twitter, porque creo que es importante de verdad que esto no pare aquí, que la reflexión siga y que además incorporemos nuevas voces. Ojalá el año que viene algunos de vosotros podáis también estar aquí y podamos incorporar a nuevos pensamientos, porque creo que es la única forma de dar solución a estos problemas. Así que muchísimas gracias, ya termina esta sesión. Os animo a que bajéis abajo, que ahora a las 2 empezará la entrega de premios y ojalá que hayáis tenido un buen congreso. Luego después tendremos un pequeño catering por si queréis también estar y terminar, preguntar alguna cosa a las ponentes, a hablar con la gente, también tendréis esa oportunidad. Así que muchísimas gracias.